Muchachos, recuérdenme siempre lo de, porque cuando yo estoy compartiendo pantalla yo dejo de ver la conversión de las sesiones anteriores, por lo menos la pasada no quiso configurarse. Entonces, ahorita también hay nueva sesión. Por favor, recuérdenme por ahí unos 15 minuticos guardar esa sesión. Volviendo acá al cuento. Este es el típico diagrama de momentos, ¿sí?, que nosotros encontraríamos para una viga de ese tipo, una viga que está entre tres apoyos, ¿sí? Es decir, que tiene un apoyo continuo, y esa es la luz con la cual ustedes van a tener que diseñar. Ese es el típico diagrama de momentos, ¿sí? Es medianamente parecido a lo que había por acá, pero como para ilustrar mucho mejor eso. En ese diagrama de momentos, la parte negativa siempre da hacia la parte de los apoyos. La parte positiva normalmente da precisamente hacia abajo y en el centro de la luz. Pero ojo, no todas las veces da así. Por ejemplo, cuando resulta y acontece que tengamos un voladizo, es decir, que no tiene un punto fijo que esté apoyando ese elemento, cuando es eso, este momento es exactamente al contrario. Y en ese caso, pues eso que habíamos estado hablando de que para estos casos donde el momento, la parte positiva, donde se presenta el momento positivo, no es permitido traslapar en el centro el refuerzo longitudinal, mientras que en la parte en la parte superior, es decir, la de refuerzo negativo, sí se puede traslapar en la parte central. Cuando se presente la parte de momento positivo, se puede traslapar sin problemas,
donde sean los apoyos, mientras que donde se presenta el momento negativo no se puede traslapar en los apoyos. Eso es así. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un voladizo? ¿Sí? Cantilever, voladizo, como lo quieran llamar. Voy a hacerlo aquí con ese mismo. Es decir, en este momento, vamos a suponer que esa zona quedó en voladizo. Ojo, en un voladizo, lo que es la parte del diagrama de momentos, ¿sí? En esa, la parte de mayor flexión se me va a presentar es por esta zona. ¿Sí? La parte de mayor flexión se me va a presentar en esta zona. ¿Por qué? Porque la carga lo que va a hacer es que este voladizo tiende a irse hacia abajo, ¿sí? La flecha máxima siempre está en el extremo del voladizo, cosas que ustedes obviamente saben. Y en ese momento quiere decir de que la parte de momento máximo, ahora nosotros la parte de flexión máxima la vamos a tener ya no en la parte inferior, como en este caso que está entre dos apoyos, y ahora lo vamos a tener es en la parte superior. Quiere decir de que en este caso en particular, de eso que les estoy diciendo, esto más o menos debería estar de esta forma, es decir, garantizando que el refuerzo en la zona de mayor flexión, ¿sí? Eh, no tiene ningún traslapo en el centro, mientras que aquí abajo sí podría presentarse en este caso el traslapo por acá. ¿Por qué? Porque esta sería la parte donde no tiene problema con la flexión. Es decir, en este momento, por acá es la parte de compresión. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de flexión y compresión? Que simplemente supongamos
Entonces, tenemos la típica viga, al mismo estilo de lo que estábamos trabajando ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tiene una carga aplicada en la parte superior, el refuerzo longitudinal en forma lo necesitamos acá en la parte de abajo, que es donde está trabajando a flexión, mientras que en la parte superior está trabajando a compresión. Resulta y acontece que en los voladizos esto se invierte, ¿sí? En los voladizos la parte de flexión está por encima y la parte de compresión se encuentra por debajo. Entonces, cada vez que ustedes encuentran algún elemento estructural, en la parte de compresión no admite lo que es digamos, el traslapo. En la parte, no admite el traslapo en la parte de los apoyos. Mientras que en la parte de compresión, en la parte del centro, sí puede tener el traslapo. En la parte de tensión, en la parte normalmente de una viga típica por debajo, no admite el traslapo ahí en esa zona, pero sí en la parte de los apoyos. Cuando tenemos un voladizo, pues esto cambia, ¿sí? Permítame, guardo una vez la sesión anterior. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de una vez ahí comparamos entre una y otra. En este caso, la compresión está por encima y la tensión por debajo. Cuando tenemos el voladizo, miren dónde se puede estar generando la tensión. La tensión ahora se presenta precisamente en la parte por encima. Tenemos la flecha máxima o de flexión máxima
en el extremo del voladizo, cuando se presenta un voladizo, ¿sí? Entonces, en este momento, la parte de tensión la tenemos por encima y la parte de compresión la tenemos por debajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica eso? Ah, bueno, que cuando se presente un voladizo, yo no voy a permitir, ustedes no van a permitir desde el punto de vista constructivo, así no estén haciendo ningún cálculo ni diseñando nada, ustedes saben de que, o van a saber de que no va a ser permitido ningún traslapo precisamente en esa zona por encima, cuando sea un voladizo, ¿sí? En lo que vendría siendo del centro para allá, para, para el extremo precisamente del voladizo. Y en la parte inferior, en el caso de los voladizos, la compresión se está presentando es abajo, ¿sí? Exactamente al contrario de como lo tenemos en este tipo de vigas. Y eso es precisamente lo que se generaría acá en este momento. Entonces, aquí obligatoriamente, cuando se presente que es un voladizo, ¿sí? Esta parte está en voladizo, por esta zona, que es lo que tiene que ver con la parte de mayor flexión, no se permite un traslapo. Por aquí sí. Eso en el momento es lo que tienen que saber respecto de traslapos, ¿sí? ¿Dónde y en qué zonas sí se pueden desarrollar? Más adelante y más, mientras estén adelantando más en los otros cursos de estructuras, pues entenderán un poquito mejor de dónde o qué tanta es la longitud. Pero una vez más, todo lo que tiene que ver con longitudes de traslapos y demás, se supone que el diseñador debe advertir de cuánto los hace. El plano más o menos nos debe indicar de cuánto deben ser los traslapos, ¿sí? Tanto pues, de la cuestión que tiene que ver, obviamente, con el refuerzo longitudinal. El refuerzo transversal no tiene traslapos. ¿Por qué? Porque es un solo elemento, un estribo o un fleje, según sea el caso, que simplemente está amarrando a los refuerzos longitudinales. Esta parte, en general, es más que todo lo que tiene que ver con por lo menos la medio interpretación de una placa en un despiece de estructuras. A medida que lleguemos al tema de aceros, y por ahí, no sé, ya, tal vez la otra semana, o ya nos tocará después del primer parcial, en ese momento aprenderemos a sacar las cantidades de obra de aceros según la información que vamos a sacar de cualquier plano, ¿sí? Es decir, sacar a la final cuántos estribos de 3/8 me van a salir, cuántas varillas tendría que comprar para eso, cuántas varillas de tanto diámetro tengo que comprar para el refuerzo longitudinal, teniendo en cuenta los traslapos, cosas como esas. Eso es como quien dice la parte básica en materia de cuestiones de planos. Muy bien, con eso, pues como tocamos un poquito el tema estructural y hemos hablado precisamente de que todo lo vamos a referenciar a la NSR10, pues tenemos que tener unos conceptos claros, básicos, de cuestiones de esto que tenemos que trabajar de estructuras. Más o menos cosas que medio pudimos advertir en nuestros videitos de las primeras clases. Entonces, por ejemplo, esto, lo que es un sistema de resistencia sísmica, ¿sí? Entendiendo ya de que sabemos que existen los sismos y que es lo que más va, en general, puede estar afectando a nuestras estructuras, aparte de otras cargas, pero es a lo que más le vamos a poner, digamos, cuidado, porque resulta que el sismo
es lo que aún nosotros no hemos logrado predecir. Otras cargas con las que nos vamos a encontrar en los diseños de estructuras normalmente son las de viento, pero las de viento sí son más predecibles que las sísmicas, porque digamos los estudios climatológicos de hidrología sí se prestan para eso. Otras cargas que se pueden presentar, digamos las de nieve, en algún caso, depende de la zona donde estén trabajando, también las tendrán en cuenta allí. Entonces, sistema de resistencia sísmica. Para las casas contempladas, es decir, para las viviendas, ¿sí?, de 1 y 2 pisos, hay que garantizar el comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto, ante cargas verticales y horizontales. Y se logra por medio de dos, digamos, parámetros grandes que tienen que ver con la configuración de los muros y otra que tiene que ver con la configuración de los diafragmas. Entonces vamos a empezar a entender todo eso, que es algo que ustedes van a observar absolutamente en cualquier construcción que tenga que ver con edificaciones. Entonces, una de esas componentes, el conjunto de muros estructurales. Ojo, entiéndanse muros estructurales, los muros que son de carga y los muros que son de rigidez. Ahí mismo ya vamos a entender qué significa cada cosa, ¿sí? De lo que hemos hablado ahí en los planos, en la parte estructural respecto de algunas vigas, que algunas son de carga y otras de rigidez, es más o menos el mismo concepto. Algunas no solamente tienen que aguantar su propio peso, sino que adicional algunas cargas que se le estén aplicando. Entonces, deben estar dispuestos de tal manera, es decir, su ubicación, su localización, que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en planta. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si nosotros estamos observando un plano en planta, las dos direcciones principales, una va a ser la horizontal y otra va a ser la vertical, ¿sí? Es decir, nosotros siempre, y cuando estén en estructuras, ustedes por eso es que a la final terminan diseñando estructuras y analizando pórticos tridimensionales, porque hay que analizar precisamente todas las configuraciones que pueda tener, digamos, un sismo cuando se presente, porque uno no puede decir, ah, no, los sismos solo van a llegar en esta dirección, también pueden llegar en la otra. Entonces, sobre eso hay que desarrollar también lo que tiene que ver con los diseños. Teniendo en cuenta solo la rigidez longitudinal de cada muro. Estamos hablando de los muros. En el caso de construcciones de viviendas de 1 y 2 pisos, normalmente los muros colaboran con la estructura, ¿sí? No son elementos aislados, ¿sí? No es solamente una configuración de vigas, columnas, placas y demás, sino que adicional de eso, los muros, ¿sí? Los muros perimetrales o los muros internos también ayudan a la distribución de cargas en algunos momentos o a resistir de pronto, colaboran en resistir lo que tiene que ver con los sismos. Entonces, los muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, ¿sí? Desde el nivel donde se generan hasta la cimentación. Los muros de carga soportan, además de su propio peso, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay. Los muros de rigidez solo atienden como carga vertical su propio peso. Entonces, es fundamental saber eso, los tipos de muros, muros de carga, muros de rigidez. Los muros de carga, aparte de su propio peso, también resisten lo que son algunas cargas verticales. Por ejemplo, ahí en el caso de que si son cubiertas, que si son entrepisos, lo que sea. Mientras que los muros de rigidez, y normalmente se configuran perpendiculares a los de carga, ¿sí? Solamente pues tienen que ver con su propio peso. Ellos no están precisamente coayudando o colaborando con la distribución de las cargas. Además de eso, lo que es el sistema de diafragmas, ¿sí?
Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. ¿Qué es esto de diafragma? Entonces resulta y acontece que nosotros, todos los muros, todos los pisos, todos los entrepisos, todos esos elementos estructurales para nosotros son diafragmas. ¿Por qué? Porque son unos elementos prismáticos que están, digamos, configurados o encerrados entre estructura, es decir, se encuentran confinados. Por algún lado tendrán vigas de pronto de amarre de cimentación, por algún lado de pronto tendrán vigas corona o vigas sobre muro. Uy, espera un momento. Entonces esos elementos, esos muros, esos pisos, todo está configurado dentro de estructura. Cuando se meten dentro de una estructura, es decir, se encuentran confinados, vamos a ver unos dibujitos rapidito donde se entiende un poquito más eso. Precisamente se garantiza de que todo ese elemento se comporta, digamos, monolíticamente al momento de un sismo. Recordemos que lo que pasa con los sismos es que como tenemos muchos materiales diferentes, como tenemos muchos materiales diferentes, cuando se presenten las ondas sísmicas, ellos van a tener frecuencias diferentes. En esos casos, para poder garantizar de que todo se mueva al unísono, es decir, como uno solo, habrá que generar lo que son los confinamientos. Cuando se desarrollen los confinamientos, se generan precisamente los diafragmas. Entonces, por ejemplo, los pisos normalmente están, digamos, eh, confinados, ¿sí? Es decir, se restringen por vigas de cimentación. Lo que son los muros verticales típicos, normalmente puede ser el entrepiso o la viga, puede ser las columnas, la viga de amarre de cimentación, ¿sí? Todos esos elementos. La misma placa como tal es un diafragma, ¿sí? Ella está configurada en medio de vigas y columnas, ¿sí? Todo ese elemento es un diafragma. La cubierta, en general, cualquier tipo de cubierta, es un diafragma, ¿sí? Ella está configurada en una estructura y queda delimitada en algún momento. Entonces, eso garantiza que cuando venga el sismo, precisamente se desarrolle o se, digamos, resista los movimientos como si fuese uno solo. Eso es fundamental en cualquier diseño sismo resistente. Entonces, un sistema de diafragmas que obligue al trabajo en conjunto de los muros estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos, es decir, a lo largo de la edificación. ¿Qué más se necesita? La simplicidad en la edificación. Bueno, esto sí depende del el diseñador. Si nosotros tenemos injerencia, pues nosotros también vamos a tener nuestro aporte respecto de cómo se debe configurar básicamente una vivienda, ¿sí? Que puede tener muros curvos, que puede tener otros vacíos, luces muy grandes, sí, pero en esos casos en particular, el diseño estructural también sale de lo convencional. Tiene que tener una, digamos, profundización o localización o focalización en materia de análisis diferente al común, al típico. Entonces se proyectan diseños sencillos que faciliten la distribución equilibrada de los muros, evitando en lo posible formas irregulares.
La fachada debe ser el resultado de la distribución funcional de los muros interiores. ¿Qué es esto? Una configuración donde tenemos muros en un sentido y muros en el otro sentido. Es decir, algunos le están colaborando a los otros cuando venga un sismo en una dirección o el sismo en la otra dirección. Para eso es que se hacen. Por eso y de esa forma es que se configuran buenos recintos. A tener en cuenta ahí, por ejemplo, lo que es la simetría. Es propiedad geométrica de la configuración del edificio. Un edificio es simétrico respecto a dos ejes en planta si su geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes. El edificio será perfectamente simétrico en ese caso. La simetría puede existir respecto de un eje solamente también. También existe simetría en elevación, aunque es más significativa desde el punto de vista dinámico la simetría en planta. Ojo, cuando ustedes estén en estructuras, seguramente en algún momento tocará y también viene en la NSR10 por allí un dibujito de lo que significa, por ejemplo, torsión en planta. Y eso es, digamos que el edificio configurado, tenemos el edificio y simplemente la forma geométrica en planta, por no ser regular, ¿sí? Puede tener salientes, entrantes, lo que sea, genera de que el centroide de ese elemento, de esa figura geométrica, no se puede ubicar fácilmente como es en una configuración típica. Por ejemplo, en un rectángulo, en un cuadrado, siempre van a ser en el centro, ¿sí? En el centro de ambas direcciones. Mientras que cuando tienen diferentes formas, y ustedes seguramente lo aprendieron desde la configuración de centroides e inercias que tienen que estar calculando desde analítica, eso precisamente genera desplazamientos de los centroides de todos esos elementos. Entre más desplazado esté, digamos, de un centro, esa excentricidad, ¿sí? Ese distanciamiento genera lo que es una torsión en planta. Las torsiones en planta son gravísimas para las edificaciones. Entonces hay que intentar restringirlas de alguna forma. Eso sí lo aprenden directamente en estructuras, pero como para que entiendan a qué se refiere precisamente de que hay que, digamos, prestarle más atención a lo que es la configuración en planta de una edificación. La simetría en altura no es perfecta porque todo edificio tiene un extremo fijo al terreno y libre al otro. Es decir, nosotros más o menos, sin que sea así, hagan de cuenta que las edificaciones se comportaran como si fuese un voladizo, pero de forma vertical. Es decir, se diseñan normalmente como si fuese algo muy fijo en lo que vendría siendo la cimentación, es decir, la interacción entre la estructura y el suelo, y pues todo lo otro queda libre, es decir, tiene forma de desplazarse. En cambio, dentro de la masa de suelo, digamos, los desplazamientos son más restringidos. Esa configuración pues también puede generar problemas, lo vimos en los videos, respecto de las vibraciones cuando se presenten los sismos. Simetría respecto de dos ejes. La falta de simetría tiende a producir excentricidad en el centro de masa y el centro de rigidez y por tanto provocará torsión en planta. A medida que más simétrico sea el edificio, se disminuye el riesgo de concentración de esfuerzos. El momento torsor en planta y el comportamiento de la estructura es más predecible. Términos que ustedes obviamente tienen que manejar todo el tiempo, tienen que saber la diferencia básica entre lo que es rigidez y lo que es resistencia también. Entonces, la rigidez se confunde con resistencia, pero son dos conceptos diferentes. En tanto, la resistencia es la capacidad de carga que puede soportar un elemento estructural antes de colapsar. La rigidez mide la capacidad de un elemento estructural que un elemento estructural tiene para oponerse a ser deformado. Es decir, rigidez tiene que ver es con la deformación, la resistencia tiene que ver con la carga antes del colapso. ¿Sí?
cuánta carga resiste. Se dice que un cuerpo es más rígido cuanto mayor sea la carga que es necesario aplicar para alcanzar una deformación dada. Analíticamente, la rigidez de un elemento se expresa mediante el cociente entre la carga y la deformación que ésta produce. ¿Sí? La típica formulita que ustedes vienen trabajando seguramente ya en la línea de estructuras. Esto simplemente, ojo, no es que vamos a hacer un cálculo exhaustivo ni nada por el estilo, no. Eso sí le compete a las otras asignaturas. Pero los conceptos son directamente aplicados aquí en materia de construcciones. Entonces, como para entender, y pues si a alguno de pronto le llama la atención, que pueda estar, digamos, mejorando su vivienda en algún momento y hará parte de los trabajitos que vamos a hacer, ustedes ya partieron básico de hacer, como quien dice, ese pequeño levantamiento, entender qué es lo que hay allí. Ahora, con este tipo de conceptos, ustedes van a poder después evaluar cómo consideran que si su edificación, es decir, la vivienda en la cual están residiendo, si sí tiene un comportamiento desde el punto de vista sismo resistente óptimo o no, ¿sí? Eso es a lo que tenemos que llegar. Entre más entendamos esa parte, mucho mejor nosotros vamos a poder construir y eventualmente, pues a los que les guste mucho el diseño, pues también diseñar. El diseño ilustrado tiene los siguientes atributos. Específico. Calcula y prevé el balance de los muros respecto de la distribución de vanos. ¿Alguien sabe qué son vanos? ¿Alguien sabe qué significan vanos? Por mi parte, no, ingeniero. Ojo, los vanos. ¿Refiere a ventanas y puertas? Las aberturas de los muros, o sea, como... Los vanos son huecos. las aberturas o huecos y normalmente son para las puertas y ventanas. Sí, correcto. Igual la definición está más adelantico, pero pues aquí nos vamos como para entender de qué nos están hablando. Entonces, aberturas o huecos. En los